Según el señor Ciucho, esa reunión con el señor Andrés Hurtado, Chibolín, se realizó en marzo del año 2021. Y coincidentemente, en abril del año 2021, se abre una investigación por lavado de activos a la empresa Paltarumi, en la segunda fiscalía especializada en delito de lavado de activos. Aquí tengo el documento. Esa investigación se abre al mes siguiente de la reunión, coincidentemente. Y esto es lo que el Ministerio Público tiene que investigar a fondo, porque con lo que ha mencionado el señor Ciucho queda en evidencia que la apertura de esta investigación se ha realizado de un modo fraudulento. Es decir, el señor Jimmy Fluker y la empresa Paltarumi han sido afectados, son agraviados por ese actuar delictivo que originó la apertura de una investigación fiscal de lavado de activos, que es una imputación bastante grave, Nicolás, como comprenderás, ¿no? Que te abran una investigación de lavado de activos te genera una serie de consecuencias negativas. Está en nuestros estudios Eduardo Roy Gates, abogado de la empresa minera, en este caso Paltarumi. Bienvenido. Después de tiempo. ¿Cómo estás, Nicolás? Mucho gusto. Muchas gracias por tu invitación. La minera Paltarumi, Paltarumi, ¿no es cierto? Paltarumi. Paltarumi es propiedad del empresario Jimmy Fluker. Es probablemente la empresa que tiene la planta de procesamiento de mineral, una de las más importantes del país, ¿no? Sí, y es una de las más modernas del país, que cumple con todos los estándares de calidad y que se dedica 100% a una actividad formal. Así está reconocida por la Dirección Regional de Minería desde el año 2022. Es una empresa con una planta modelo, ¿no?, que le da trabajo a más de 321 personas, que recientemente ha recibido una fiscalización, y esto es importante, de la SUNAT. Hace 3 semanas recibió una visita inopinada de 20 fiscalizadores de la SUNAT, en donde no encontraron ningún tipo de irregularidad administrativa. Y es una planta que cumple con toda la normativa del sector. Ahora, el tema es, ¿por qué ha saltado lo de minera Paltarumi? ¿Qué ha ocurrido, no? Porque yo quisiera que lo expliques, Eduardo. Sí, ¿qué ha pasado? Recientemente se ha tomado conocimiento, a través de los medios de comunicación, de una declaración del señor Francisco Javier Ciucho, que ha declarado en su condición de investigado. Él es investigado en la Fiscalía, y él ha declarado bajo el esquema de la confesión sincera. O sea, es una persona que se encuentra con una imputación penal grave y ha declarado ante la Fiscalía confesando lo que habría ocurrido. ¿Y qué ha dicho el señor Ciucho Neira? Ha señalado que en marzo del año 2021, su primo, Javier Muley, le pidió una reunión con Andrés Hurtado Chibolín, conocido como Chibolín. ¿Para qué? Para que a través de una fiscal superior se le abra una investigación de lavado de activos a la empresa minera Paltarumi. ¿Y por qué, según el testigo, su primo Javier Muley consideraría que la empresa Paltarumi es su competencia? Y como la empresa, el señor Muley, había tenido una serie de problemas legales, había visto una baja en su producción y se consideraba amenazado porque en su criterio habría una competencia con la minera Paltarumi. Ojo ahí con esto, porque la empresa minera Paltarumi, como lo he mencionado, se dedica 100% a una actividad formal, y la empresa del señor Muley tiene otro tipo de problemas. Pero eso es lo que ha mencionado el señor Ciucho Neira. Entonces, pero que incluso habrían pagado para que se abriera. Y que para eso justamente, y ese es el problema, habría habido un pago de $80.000. Entonces, fíjate, Nicolás, y esto es importante tenerlo en cuenta, la línea temporal. Según el señor Ciucho, esa reunión con el señor Andrés Hurtado Chibolín se realizó en marzo del año 2021. Y coincidentemente, en abril del año 2021, se abre una investigación por lavado de activos a la empresa Paltarumi, en la segunda fiscalía especializada en delito de lavado de activos. Aquí tengo el documento. Esa investigación se abre al mes siguiente de la reunión, coincidentemente. Y esto es lo que el Ministerio Público tiene que investigar a fondo, porque con lo que ha mencionado el señor Ciucho queda en evidencia que la apertura de esta investigación se ha realizado de un modo fraudulento. Es decir, el señor Jimmy Fluker y la empresa Paltarumi han sido afectados, son agraviados por ese actuar delictivo que originó la apertura de una investigación fiscal de lavado de activos, que es una imputación bastante grave, Nicolás, como comprenderás, ¿no? Que te abran una investigación de lavado de activos te genera una serie de consecuencias negativas. No solo porque tienes que enfrentar la investigación propiamente dicha en la Fiscalía, sino porque hay problemas colaterales que no necesariamente se generan por un pedido del Ministerio Público.
Pero No, basta porque- que el Ministerio claro, Público te abra Claro, la porque investigación. lo que genera, y la gente no sabe esto, es que una persona investigada por lavado de activos deja de ser sujeta al crédito. No Totalmente. te compran. Si tú eres un exportador de lo que sea y estás Exactamente. nadie te compra, porque eres un sospechoso de un delito gravísimo en el mundo. Así es. Entonces, también es cierto que el acusar por lavado de activos se ha convertido en un instrumento para sacar del camino a quien te moleste, ¿no es cierto? Exactamente. Ya después, si se prueba que es verdad o mentira, no importa, porque ya estuviste 3 años colgado con una investigación por lavado de activos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es justamente lo que en este caso se tiene que investigar, cómo es que ha ocurrido, porque finalmente sí se abrió esa investigación de lavado de activos y esto ha generado una serie de problemas. Por ejemplo, permíteme explicarte, el evento Expomina, que es el más importante que existe en el país, que se llevó a cabo del 11 al 13 de septiembre. La empresa Paltarumi era un auspiciador platinum de este evento. Tenía 2 stands alquilados y el señor Jimmy Fluker iba a hacer una exposición. Y 3 días antes del evento, los organizadores de Expomina llaman al señor Jimmy Fluker y le piden que se retire del evento. ¿Por qué? Porque otros auspiciadores y otras grandes empresas mineras lo habían solicitado así. Esto acá se condice con la declaración del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Govitz, que salió publicado en Caretas recientemente, el 12 de septiembre. A la par con la feria. ¿Qué dice Víctor Govitz cuando le preguntan sobre Jimmy Fluker? Fíjate. Dice, le preguntan, un dueño de procesadoras, Jimmy Fluker, fue anunciado en el evento de esta semana Expomina. Ya no aparece en el programa, pero entiendo que ustedes en el gremio fueron muy críticos. ¿Y qué respondió el señor Víctor Govitz? Si el organizador de este evento decide invitarlo, yo no puedo evitar que lo invite. Si es así, nosotros no vamos a participar y así de claro lo hemos dicho. No vamos a avalar a alguien que está actuando desde nuestro punto de vista al margen de la ley. Si tenemos atisbo de que participa, tengan la seguridad de que las empresas formales nos vamos a retirar. ¿Qué afirmaciones está haciendo acá el señor Govitz? Está diciendo que la empresa Paltarumi actúa al margen de la ley y que Claro, se dedica a la minería informal. Claro, pero eso. Pero, acá- sí. claro, pero eso lo puede haber dicho y él dirá, claro, es que yo me dejo guiar porque la empresa tiene investigaciones abiertas. Ese es el problema, que esas investigaciones generan confusión, ¿no? Generan una... Claro, pero acá hay dos temas, claramente, y a mí me gustaría entrevistar en algún momento al propio señor Fluker. O sea, acá hay 2 temas. Acá hay uno que, por la secuencia de los hechos, es decir, en marzo del 2021, según la declaración de Suicho, se produjo una reunión con una fiscal para pedirle expresamente que le abriera una investigación por lavado de activos a Jimmy Fluker y a Paltarumi. Con Andrés Hurtado, con Chibolín, dicen, ¿no? Con Chibolín, que fue el Sí, intermediario supuestamente. exactamente. ¿Por qué Chibolín? Es importante saberlo, porque lo que Chibolín vendía, y en muchos casos parecía acreditarse con la realidad, o sea, coincidir con la realidad, es que él manejaba no solo alguna fiscalía, manejaba a la fiscal de la Nación, a la propia Patricia Benavides. Pero en fin, es decir, que si tú arreglabas con Chibolín, lo que tú arreglabas, eso iba a ocurrir en la fiscalía. En este caso, ocurrió. En este caso ocurrió. Es decir, le fueron a pedir a Chibolín que influyera en la fiscalía para que le abrieran un proceso por lavado de activos a Paltarumi y a Jimmy Fluker, y un mes después esto sucedió. Esto es elemento, ¿cómo dicen? Elemento de convicción suficiente como para decir esto, por lo menos tiene que ser investigado, ¿no? Tiene Claro, visos de verosimilitud. Verosimilitud, claro. Es un indicio bastante claro de que lo que está afirmando el señor Siucho es cierto, porque hay una coincidencia temporal, ¿no? En marzo fue la reunión con Hurtado y en abril del 2021 se abre la investigación contra Paltarumi. Exitosa. Y claro, esta investigación tuvo un informe antiguo que estuvo durmiendo, pero coincidentemente lo importante es que la decisión fiscal de apertura de investigación se realiza al mes siguiente de la reunión que habría tenido el señor Siucho con el señor Hurtado. Entonces, eso es lo que hay que investigar a fondo, porque evidentemente esta investigación ¿Y en se ha qué abierto de está- una manera y en qué está fraudulenta. esa investigación? Esta investigación específicamente, esta que se abre en abril del año 2021, fue archivada en diciembre del año 2021. ¿Bien? Pero, y confirmada en segunda instancia también, ¿no? La El fiscal archivamiento. superior confirmó el archivamiento. Pero, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? Que en la disposición fiscal superior que ha incorporado este hecho como materia de investigación, se señala que esa investigación que se abrió como consecuencia del pago de los $80.000 se encuentra en trámite. Así lo dice expresamente en la página 11 Pero eso no de es esa cierto. disposición. Es que, ¿qué puede ocurrir? Y eso es lo que nos preocupa. Puede ser que hayan otras investigaciones que se mantienen en secreto también. Hay investigaciones en el Ministerio Público, Nicolás, que el Ministerio Público las mantiene en secreto durante años y
uno se entera recién cuando lo van a detener preliminarmente. Ya, pero es que eso ha ocurrido. Claro, pero eso nos lleva, Eduardo, al otro tema, ¿no es cierto? O sea, acá está claro, hay una competencia, ¿no es cierto?, entre Muley y Paltarumi. En cuanto al aspecto formal del negocio, ¿no? Digamos. Así ¿ya? es. Y tratan de sacar del mercado a Jimmy Fluker acusándolo de lavado de activos y para lograrlo le dan un dinero, esa es la teoría, ¿no es cierto?, lo que ha ocurrido. A Chibolín para que este a su vez soborne a un fiscal o a una fiscal para que esto ocurra. Lamentablemente para Chibolín, para Muley y para toda esta gente, la secuencia de los hechos se produjo. Así o sea es. que hay evidencia. Ya. El problema es que se archivó, es decir, que no había motivación, lo cual agrava o sea, porque si se ha archivado es porque no se encontró una legítima motivación, ¿no es cierto? Sí, y eso al final. agrava la posición de la fiscal o el fiscal que haya tomado esta decisión. Pero hay una discusión, Eduardo, que tiene que ver con la minería informal o la minería, para ser más precisos, en proceso de formalización, porque así es como se llama. Hay lo que se llama el reinfo. Es decir, que son mineros que están operando sin tener el otorgamiento formal de una concesión, o peor aún, están operando sobre concesiones de terceros. Pese a esa condición, ellos han sido reconocidos como mineros en proceso de formalización y se estableció un plazo que, dicho sea de paso, vence el 31 de diciembre de este año para que culmine el proceso de formalización, que ha sido un fracaso. Si se han formalizado 2.000 de los 86.000 pequeñas empresas inscritas, tal vez estoy exagerando, pero más o menos por ahí anda la cifra. Eso quiere decir que hay miles de mineros informales que no han terminado su proceso de formalización, pero que son reconocidos por la ley, que emiten facturas, que pagan impuestos, pero que son considerados por la minería formal y legal como delincuentes, ¿no? Entonces, ese es otro tema. Yo quisiera que vayamos a la pausa, por favor, Eduardo, y regresemos, porque esto es un tema de fondo. Yo he tratado de usar este espacio acá en Exitosa para llevar esta discusión con inteligencia y serenidad, porque es un tremendo problema. Estamos hablando de 500.000 de personas que están trabajando bajo este sistema, digamos, en la minería, y que se dice que en el caso del oro ya superan la producción formal. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Los vamos a sacar a balazos el 1 de enero cuando venza el plazo? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Es posible lograr acuerdos o no? Pero lo cierto es que, por lo menos a mí, no me parece justo que al minero informal o en proceso de formalización se le considere delincuente, y hay una empresa como Paltarumi, ¿no es cierto?, que le compra mineral a estas personas reconociendo su legalidad, ¿no es cierto? Eduardo, Sí. mejor me contestas tras la pausa, Perfecto. porque estamos metiéndonos en la boca del lobo. Así es. En la boca del lobo. Regresamos, estamos en Exitosa, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 Movistar. Volvemos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios el abogado Eduardo Roy Gates, él es abogado de la empresa procesadora de mineral Paltarumi, que es propiedad del empresario Jimmy Fluker. ¿Y por qué está acá? Porque en la confesión de uno de los hermanos Ciucho ante la justicia, él ha afirmado que en marzo del año 2021, el primo de ellos, el señor Muley, que es un empresario también metido en el tema del procesamiento de mineral y que le compra a los mineros en proceso de formalización, y dicen que a otros, le pidió conectar con Chibolín para que a su vez Chibolín conectara con una fiscal para que le abrieran un proceso por lavado de activos a quien consideraba su competidor, el empresario Jimmy Fluker. Lo serio, y que por eso pagaron además $80,000. Lo serio es que un mes después, fíjense qué casualidad, Jimmy Fluker estaba investigado por lavado de activos en la fiscalía. O sea que todo indicaba que esto había sido obra directa de Chibolín y de su capacidad de decisión en el Ministerio Público del Perú. El caso se archivó, por lo que nos ha contado Así es, Nicolás. ¿no? Eduardo Roy Gates, pero igual está planteado un problema, porque Jimmy Fluker es visto como una especie de demonio por el mundo de la minería formal, digamos,
por la Sociedad Nacional de Minería. ¿Por qué? Porque le compra mineral para su planta de procesamiento, que es probablemente la más moderna del país, a los mineros en proceso de formalización. Y ahí empiezan los problemas, porque los mineros en proceso de formalización son considerados por la gran minería como delincuentes prácticamente, ¿no es cierto? Y por la inmensa mayoría de los medios de comunicación los tratan como delincuentes. Sí. O sea, definitivamente aquí hay conflictos comerciales entre distintas empresas, pero lo importante es que la empresa Paltarumi solamente compra mineral aurífero a los formales y a mineros en proceso de formalización, que es una actividad 100% legal permitida por la ley, ¿no? Entonces aquí no hay ninguna actividad ni siquiera que constituya una irregularidad administrativa. El señor Jimmy Fluker y la empresa Paltarumi no tienen ningún tipo de problema con relación a una supuesta compra que sea ilícita. Toda su actividad está 100% regulada y debidamente declarada, fiscalizada. Entonces, es verdad que pueden haber conflictos entre distintas empresas, hay cientos de problemas en el ámbito de la minería, pero en este caso, y mi especialidad es ser abogado en derecho penal, ¿no? He entrado porque justamente se ha evidenciado que la apertura de investigaciones fiscales por hechos supuestamente graves como el de lavado de activos han sido hechas de manera fraudulenta. Entonces pueden haber una serie de problemas alrededor, ¿no?, de carácter comercial, pero lo cierto del caso es que en lo que respecta a las investigaciones fiscales hay un indicio que es más que claro respecto a que esto es en eso, ha sido totalmente claro, ilícito, en ¿no? el tema del soborno, los $80.000 y la coincidencia en que en marzo buscan a Chibolín y en abril ya está investigado el señor, o sea, es sintomático, ¿no? Digamos, es una señal de que esto amerita largamente una investigación. Ahora, yo insisto, vamos al problema de fondo. O sea, por ejemplo, hay un problema en La Libertad con la minera Poderosa. Jimmy Fluker, la empresa Paltarumi, le compra mineral a mineros en proceso de formalización que están operando en la concesión de La Poderosa, por ejemplo. Bueno, en realidad se compra casi todo el Perú, ¿no? Entonces también hay mineros que son de esa zona, pero, insisto, son mineros que tienen reinfo. O sea, lo que se le compra a estos mineros está permitido por ley. Ahí no hay ningún tipo de problema legal. Exitosa. Ningún tipo de problema legal. O sea, viene el minero que ha extraído su mineral amparándose en el derecho que le da el reinfo, porque el reinfo le da derecho a seguir haciendo lo que está haciendo, ¿no es cierto? Y le vende. ¿Y por qué le vende el mineral a Fluker? Porque entiendo que antes le vendían el mineral a las propias mineras como La Poderosa. Es que esa ya es una decisión empresarial de cada minero y depende mucho de la calidad del servicio que te dé la planta procesadora. En el caso de Paltarumi, repito, yo no soy especialista en derecho minero ni conozco al 100% la actividad porque no es de mi competencia, pero tengo entendido que la empresa Paltarumi tiene requisitos, tiene estructuras, tiene procedimientos bastante reglados, como por ejemplo en el pesaje del mineral. Hay doble balanza, por ejemplo, ¿no? Y se paga el precio justo a los mineros informales. A los mineros que están en proceso de formalización. Se van a agarrar de esa frase tuya. Sí, le paga el precio justo a los mineros que están en proceso de formalización, ¿no? Cosa que no ocurre con otras empresas, ¿no? Y es por eso que finalmente aquel minero que se encuentra en el reinfo en proceso de formalización decide a quién le vende su mineral. Entonces, en este caso, es muy probable que la decisión por venderle a la empresa Paltarumi es por la calidad del servicio que brinda y por la el empresa mejor precio. Paltarumi. Porque si esto que estás diciendo, Eduardo, es cierto, es decir, porque este es el tema. Sí, no, o sin sea, duda, sin duda. yo soy reiterativo en esto porque hay una cantidad de mala información, de información engañosa. Es decir, en el Perú se estableció la existencia de los mineros en proceso de formalización y se les dio un título, Reinfo. El plazo vence el 31 de diciembre, hay 86.000 inscritos. La verdad es que entiendo que poco más de 20.000 han iniciado efectivamente el proceso, porque además el proceso es engorroso, enredado. Es decir, el otro día estaba acá un empresario que se ha demorado 9 años en lograr un acuerdo entre el titular de una concesión, los reinfos y la comunidad. 9 años para lograr un acuerdo, pese a que había la voluntad de parte de él como titular de una concesión de avanzar, ¿no? ¿Y eso por qué? Por los trámites en el Ministerio de Energía y Minas o en las direcciones regionales de minería, ¿no? Entonces, el problema es en qué va a terminar esta, porque esto es una guerra. O sea, ya que no hayan dejado a Paltarumi participar en... ¿no? Exactamente, ¿no? Este es un daño colateral que se ha generado. En la Expo. Como hay muchos otros daños, como es pérdidas de financiamiento, cierre de cuentas en los bancos, ¿no?
Hay personas que están decididas a invertir y que a raíz de estos hechos deciden ya no invertir, pueden ser financiamientos nacionales, internacionales. Todos estos problemas se generan como consecuencia de estos hechos. Ahora, en lo que corresponde al tema del reinfo y todo, es un tema político que el gobierno tiene que solucionarlo, evidentemente, ¿no? Como bien dices tú, vence en diciembre este año, pero ya en años anteriores se ha venido prorrogando. Claro, pero el problema es que si no ocurriera la prórroga, es decir, las organizaciones, que acá hemos tenido a sus representantes de la minería en proceso de formalización, están pidiendo que se amplíe el plazo, pero si no se ampliara el plazo, Paltanumi no podría comprar desde el 1 de enero a ninguno de los mineros en proceso de formalización. Bueno, ni Paltarumi ni ninguna otra empresa que se dedique a actividad formal, ¿no? Al igual que Paltarumi. Entonces, ese es un tema que el gobierno tendrá que decidir y hay una solución política que se tendrá que plantear en su debido momento, ¿no? No es un problema de la empresa Paltarumi, es un problema ya de todas las empresas que se dedican a la actividad formal también, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que decide el gobierno. O sea, finalmente ese es un problema que ya escapa, ¿no? al ámbito del derecho penal, al ámbito de la investigación que se está abriendo, pero sin duda alguna es un problema que merece toda la atención del gobierno y las empresas formales como Paltarumi pues pondrán su cuota de apoyo en lo que sea necesario para lograr finalmente esa formalización al 100% en el país. Ahora, ¿se puede saber cuánto procesa Paltarumi? Paltarumi se dedica a la pequeña minería, se puede procesar hasta un máximo de 350 toneladas de material, ¿no? De mineral aurífero por día. Ese es lo máximo que se puede procesar para la pequeña minería. Y eso es aproximadamente lo que se está procesando al día de hoy. ¿Cuánto es, perdón? 350 toneladas de mineral. Del mineral aurífero en bruto, ¿no? En bruto. Exacto, ¿no? Y de ahí depende de la ley que tenga el mineral para ver. Pero eso es muchísimo, cantidad, ¿no? Bueno, es lo que se permite hasta la pequeña minería. Si pasas de esa cantidad, ya pasas al siguiente nivel. Bueno, acá hay, yo insisto, acá hay dos temas, ¿no? Uno es el penal, que está clarísimo, creo yo. Está claro, Sí, las evidencias de que acá ocurrió algo. Es decir, en marzo del 2021 buscan a Chibolín y dicen que le entregan $80,000 para que abra una investigación por la otra. Y en abril se abre la investigación. Qué casualidad. O sea, no parece ser una casualidad. Ahí claramente es legítima la investigación. Ahora, el segundo tema es el de la bronca que hay por el tema de la compra de mineral a mineros en proceso, porque fíjense ustedes, los detienen en las carreteras con sus cargamentos, hay como 50 o más vehículos que están en este momento requisados, embargados, no sé cuál es la fórmula legal, por transportar mineral, pese a que la gente tiene su papel en la mano, que están llevando mineral de un minero que tiene reinfo. Y pese a eso los detienen, o detienen a estos mineros cuando están trasladando explosivos, pero si tienen su reinfo, y legalmente, si tienen el reinfo, tienen derecho a usar explosivos para la explotación mineral. Exacto. Entonces son tratados como delincuentes por el mismo Estado que les ha dado la legitimidad para hacer lo que están haciendo. Es decir, ahí hay una tremenda contradicción que tiene que ser resuelta y va a tener que ser resuelta con un entendimiento, porque estamos hablando de 500,000 de personas dedicadas a esta actividad. Tiene que haber un entendimiento. En esa mesa tiene que estar sentada la Sociedad Nacional de Minería, el gobierno y los representantes de... No sé si ustedes los inviten, así como a su representante Eduardo lo inviten. Pero... Yo creo que la situación para la empresa, conforme a los hechos que se han hecho evidentes, va a ir mejorando, ¿no? Porque esa reputación que se puede haber generado como consecuencia de investigaciones fraudulentas va a quedar demostrado que ha sido así, que se han abierto por investigaciones fraudulentas. Ahora, sí quiero ser claro, Nicolás, si me permites, en reafirmar que la empresa Paltarumi no tiene ningún tipo de problema ni de minería ilegal ni de minería informal, ningún tipo de problema. Lo único que se ha generado son investigaciones fraudulentas por este tipo de cuestiones en virtud de pagos ilícitos, pero no existe ningún tipo de investigación pendiente por haber realizado minería ilegal, ni minería informal, ni de haber comprado ni siquiera minería informal. No existe ningún tipo de investigación al respecto. Es una empresa 100% formal. Han ido ya distintas personas a visitar la planta, ha ido el alto comisionado del combate contra la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y ha señalado, y esto ha sido publicitado, que la empresa Paltarumi es una empresa modelo y que esto es lo que necesita el Perú, ¿no? Plantas como Paltarumi para lograr solucionar los distintos problemas que aquejan en el mundo de la minería. Es una planta modelo con la última tecnología, fiscalizada por SUNAT, y que todas sus operaciones son 100% trazables. Entonces, Prico es principal contribuyente nacional, tiene un auditor de aduanas de SUNAT permanentemente en la empresa,
¿no? Y cumple con todas sus obligaciones, no solo tributarias, sino laborales, de todo nivel. Está claro el punto de vista de ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Muchísimas por estar acá. gracias, Eduardo Nicolás. Roy Gates, abogado de Paltarumi, ha estado con nosotros.